en Isaías 53. Hermano, estaba leyendo ahí el Salmo 46 y quizás ahí en su Biblia decía de los hijos de Coret, un salmo sobre Alamot. Y esa palabra de Alamot, a muchos de los teólogos creen que se refiere a un grupo de mujeres vírgenes que eran el coro. Y después más adelante ahí aparece la palabra seminit, y entonces los hombres cantaban con una voz grave, y eso se cantaba en un modo de contracanto. Y para los que entienden de música, no es mi caso, se utilizaba ahí en una octava, ¿no? Y bueno, ese salmo ahí me recordó todas esas enseñanzas, pero claramente parece que era un estilo de alabanza que se hacía en contracanto entre hombres de voz baja, grave, y de las mujeres. Y dicho eso, vamos a meternos, hermanos, en nuestro tema de hoy, de Isaías, el capítulo 53. Algunos de ustedes se han perdido las lecciones anteriores, pero tienen la oportunidad de entrar en la página de la iglesia y ahí con un tecito, un mate, un café, algo, ir escuchando los mensajes. Y todo ese capítulo que estamos estudiando, hoy no lo vamos a terminar, vamos a usar 2 versículos nomás hoy. Es un tesoro, está lleno de riquezas, es un capítulo profético que abarca toda la vida del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su ministerio. Demuestra la gran oposición de los hombres, la gran actividad de los pecadores, que fue el motivo que llevó al Señor a la cruz. Habla de su muerte y habla de su resurrección. Y hemos utilizado ahí algunos títulos. El primero de ellos fue quien ha creído a nuestro anuncio. Pues así comienza ese capítulo. Y el anuncio que Isaías hablaba era de la predicación de las buenas nuevas. Esa era la palabra que se utilizaba ya en el Antiguo Testamento, buenas nuevas, buenas noticias. El profeta Nahum, que no es muy leído ni muy conocido, él ya hablaba acerca de eso. Se hablaba acerca de los preciosos pies de los que dan las buenas nuevas, y luego Pablo tomó eso para escribirle a los romanos también. Y Isaías se hacía esa pregunta, instalándose en el terreno del futuro, en el ministerio de los apóstoles, y él dice, en el tiempo de los profetas, la palabra de Dios no era oída, no era atendida. Por eso él dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En los días del Señor su prédica no fue seguida por las grandes multitudes, y lo pudimos ver que 12 fueron los que le siguieron de manera cercana, 70 en otro momento, y después de su muerte y resurrección, solamente contamos 120 personas en el aposento altos, según el libro de Hechos, capítulo 1. Y entonces las grandes multitudes no siguieron el mensaje del Evangelio. Y entonces Isaías nos habló de eso y preguntó también en ese versículo 1 sobre quién se manifestó el brazo de Jehová. Esa palabra brazo habla del poder de Dios, y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Eso le escribió a los romanos y a los corintios, les dijo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios. Pero el brazo de Jehová también habla de que esa prédica del Evangelio fue acompañada por milagros, señales y prodigios, y los apóstoles hicieron esas cosas para respaldar su ministerio y para que eso autenticara su mensaje como que era celestial, era un mensaje de Dios, una prédica acompañada con milagros, señales y prodigios. El Señor hizo milagros, señales y prodigios, los profetas del Antiguo Testamento también lo hicieron. Y a pesar de todo eso, la pregunta de Isaías es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hoy en el siglo XXI seguimos hablando del perdón de pecados, del poder de la sangre preciosa de Cristo, de una salvación eterna.
y todavía la gente no cree en nuestro anuncio. Pero seguimos predicando. Porque ya sabemos por la Biblia que el camino ancho, que muchos andan, ese es el camino de la perdición. Las pequeñas cantidades, lo que la Biblia le llama el remanente fiel, o rebaño pequeño, manada pequeña, son términos que se usan. Esos son los que encuentran el camino angosto y la puerta estrecha que lleva a la salvación. El segundo mensaje que hablamos, el título, el primero era quien ha creído a nuestro anuncio, el segundo estaba basado en el versículo 3, que Isaías habla de la actitud humana frente al Señor y dice que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Ese era el título de nuestro segundo mensaje, todo sacado ahí del versículo 3, despreciado, y vimos cómo el pecado lo ha parado al hombre en la vereda de enfrente de Dios. Y el hombre nunca ha ocultado su desprecio y su rechazo por Dios y por el Hijo de Dios, al modo tal que le mataron de la manera más cruel en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que él era un varón de dolores, experimentado en quebranto, y habla aún de la actitud de los seguidores, porque dice como si escondimos de él el rostro, no lo estimamos, lo menospreciamos, y eso es un tirón de oreja para nuestros días, cuando no queremos identificarnos públicamente que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo. Debemos hacerlo, hermano. No debemos esconder de él el rostro, ni debemos nosotros, como Pedro, negarlo y acomodarnos junto al fuego del enemigo. Claramente debemos identificarnos con el Señor en nuestro tiempo. Y anoche estuvimos hablando sobre el silencio del Cordero. Ese era el título del mensaje. El silencio del Cordero. Dice que él fue llevado como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Todas las acusaciones sobre él eran todos mentiras. Todas las acusaciones que hicieron contra el Señor eran falsas, manipuladas por el diablo. Pero él nunca se defendió porque su objetivo principal era llegar a la cruz del Calvario y morir por nosotros los pecadores. Él no estaba allí para defender su prestigio ni nada de eso. Él estaba allí con la misión de llegar a la cruz y morir como nuestro sustituto para poder salvarnos y para darnos la vida eterna. Y hoy les voy a dar algo que les va a sorprender bastante. Nuestro mensaje de hoy se llama herido y quebrantado por Dios. Jesús, el Mesías, escuche bien esto, fue herido y fue quebrantado por Dios. Observe eso ahí en Isaías 53, versículo 10. Isaías 53 y el versículo 10, dice la palabra, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otra vez ponemos la mirada sobre esa porción. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora quiero también llamarle la atención a algo que vimos allí en el versículo 4. Solamente lo hemos explicado y yo dejé para este mensaje una pequeña porción para llamar su atención, hermanos. Versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Y cómo dice después? Por herido de Dios. Por herido de Dios. Primero, vimos en el verso 10 que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ahora la Biblia nos enseña que él fue herido por Dios. Y un detalle más que está en nuestra memoria. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué nos ha dado a su Hijo? Para que sufriera muerte cruel en la cruz por nosotros. Dice el texto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién nos ha dado al Hijo de Dios? Dios mismo. Él lo entregó a su Hijo en sufrimiento, en padecimiento por nosotros, para que nosotros creamos en ese sacrificio y seamos herederos de la vida eterna. Hermanos, muchos de ustedes están ante un gran descubrimiento aquí. Dios estuvo detrás de todo ese sufrimiento, porque había un plan del Señor. Ahora mire el versículo 6 que hemos visto ayer.
Todo esto estoy dando a modo de información y ya vamos a entrar en el mensaje. Mire el versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora ponga atención. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en él el pecado? Jehová. Dios, hermano, tomó todo nuestro pecado y lo cargó sobre su Hijo. Todo lo inmundo, todo lo asqueroso de nuestro pecado, Dios lo cargó sobre su Hijo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la expresión, herido por Dios. Significa que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. No había otro modo, no había otra forma que nosotros fuéramos redimidos. La palabra redimido es la palabra rescatado. La palabra redimido tiene conexión con la palabra salvo. No había otro modo, no había otra forma. La única manera de que seamos salvos es que Cristo llevara nuestro pecado. Y cuando Dios vio eso, aunque le dolió en su corazón ver sufrir a su Hijo en esa cruz, Él cargó en el pecado sobre su Hijo por amor a todos nosotros. Es una muestra del amor de Dios. Y uno empieza a leer todo esto y descubre, hermano, algo que ya lo voy a dar al final del mensaje. Voy a leer un texto que ya lo he leído otras veces, de Hechos capítulo 2, para que vean cómo Dios estaba atento, vigilante, a que ese plan se cumpliera paso a paso, Cristo cargando nuestro pecado, y Dios estaba cargando sobre su Hijo nuestro pecado para que seamos salvos. Herido y quebrantado por Dios. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Decía ese versículo 6 que estudiamos ayer, que todos nosotros nos descarriamos. Eso habla de ovejas extraviadas. La Biblia compara al pueblo de Israel y nos pone a nosotros también como somos ovejas, que tenemos un gran pastor, el buen pastor que es el Señor Jesucristo. Hemos explicado ayer sobre la torpeza de la conducta de las ovejas. Muchas veces las ovejas salen de la línea de cuidado del pastor, saltan el vallado y se exponen a serio peligro. La oveja no tiene sentido de la orientación, necesita de la guía del pastor. La oveja se pierde en las tinieblas, la oveja lejos del rebaño se expone a peligro de leones, de lobos, de cualquier enemigo, y la oveja no sabe cómo defenderse. Y esa figura de la oveja no solo habla de la torpeza, no solamente habla de la desorientación, no solamente nos recuerda el peligro de andar en tiniebla, sino que también habla de nuestra conducta, que no nos fuimos ni a la izquierda ni a la derecha. O podemos decirlo, muchos eligieron irse a la izquierda y a la derecha y no hemos elegido el camino de Dios. No hemos elegido el camino de Dios. Y por eso nuestras vidas se llenaron de soledad, de amargura, de rencores. Hemos torturado nuestra alma al vivir en desobediencia al Señor. Isaías lo dice, todos nosotros nos descarriamos. Decidimos tener nuestra propia mirada de la vida. No hemos mirado la vida con los ojos de Dios. La hemos mirado con nuestros propios ojos. Y eso nos metió en enredos y en malos caminos. Eso a muchos también ha hecho a que tuvieran sus ataduras a los vicios y a tantas formas pecaminosas, porque siempre nuestra voluntad, hermano, se opone a la voluntad de Dios. Somos rebeldes, somos opositores de Dios, no queremos someternos al Señor, queremos seguir nuestros antojos, nuestros caprichos, y no nos detenemos hasta que no nos damos la cabeza contra el pie o la nariz contra el piso, no nos detenemos. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Pero Jesús, hermano, se hizo responsable de nuestro pecado y tomó nuestro pecado y lo cargó en su espalda y lo llevó a la cruz. Ayer expliqué el texto de 1 Pedro 2:24, donde él dice que él cargó sobre su cuerpo nuestro pecado llevándolo al madero. Allí el Señor ocupó nuestro lugar como sustituto. Y luego todos recordamos aquella gran invitación que él hace el Mateo 11:28, cuando él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Y dice allí también, y yo haré descanso para vuestras almas. Él nos invita a abandonar nuestra
carga del pecado y venir a Él. Y Él dice, llevad mi yugo porque es liviana mi carga. Y a veces nosotros estamos allí permaneciendo en llevar nuestro pecado cuando Jesús lo llevó por nosotros y lo puso en la cruz para que nosotros seamos libres. Y usted ya conoce lo que la Biblia dice, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. De modo, hermanos, que todos tenemos que vivir una vida y vida en abundancia. Ese es el propósito del Señor. Él dijo en Juan capítulo 10 que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Si eso no está sucediendo en nosotros, si no es realidad en nuestra vida, en algo estamos fallando porque Dios no miente. Así que si no tenemos esa vida abundante, tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo. Hermanos, hay una gran invitación, venid a mí, dice el Señor. A un pecador que no le ha conocido tiene que venir a Él para que sus pecados sean perdonados y sean salvos. Nosotros que ya le conocemos como el Salvador, pero hemos decidido andar en rebeldía, necesitamos venir a Él para recuperar la comunión y la bendición de Dios en nuestra vida. Porque es muy triste andar deambulando por esta vida sin bendición de Dios. ¿Quién puede vivir sin bendición de Dios? Vivimos en días, hermanos, donde todo es un caos en la sociedad. El mundo está sometido en una gran crisis, pero Cristo es la vida abundante. Ahora, aquí en Isaías, capítulo 53, verso 8, ese es el primer texto que vamos a revisar en esta noche, en esta mañana. Son dos textos nada más. Dice la palabra, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por si alguien no escuchó ninguno de los mensajes anteriores, quiero que se entere que esta porción fue escrita 700 años antes de Cristo. Lo que Isaías escribió aquí 700 años después se cumplió paso a paso como lo hemos venido revisando en los mensajes. Este verso 8 comienza hablando por cárcel y por juicio fue quitado. Esto habla de lo que mencionamos ayer, de las acusaciones. Esto nos recuerda la escena en Getsemaní, cuando Judas el Iscariote encabezaba aquella turba de maleantes y vinieron, dice la Biblia, y prendieron al Señor. No es que le pusieron después del beso de la falsedad, del beso de la hipocresía, no es que lo dijeron, te dignarías en acompañarnos y le pusieron la mano en el hombro. No, la Biblia dice, le prendieron, lo maniataron, y se lo llevaron preso para que fuera delante de Anás, el sumo sacerdote, delante de Caifás, delante de Pilato, delante de Herodes, y todo lo hicieron desfilar sometiéndolo a vergüenza a nuestro Señor. Isaías dice, eso iba a suceder. Él usa la expresión aquí, por cárcel y por juicio, fue quitado. Ese juicio lleno de mentiras, y ayer hemos visto de todas las acusaciones que hicieron. Lo acusaron de mentiroso, de blasfemo, de hijo del demonio, de las peores acusaciones, del lunático, de que no estaba bien. Dice, ¿por qué le oís a él? Lo trataban de loco, de alguien con un problema de salud mental. Las peores acusaciones se hicieron contra él. Dice, por cárcel y por juicio, lleno de falsedades, fue quitado. Y ahora Isaías usa aquí una segunda expresión. Y él dice, y su generación, ¿quién la contará? Y entonces aquellos que estudian la palabra encuentran una relación de esa palabra generación con la maldad de la sociedad en los días de Jesús. Y algunos se animan a decir de que nunca hubo una sociedad tan maligna como en las de los días de Jesús. La sociedad que mostró la gran perversión, sus grandes maldades, una sociedad descorazonada, salvaje. Quizás se refiere a eso la palabra generación, pero más bien vemos que él, al morir en la flor de la vida, con 33 años nada más, lleno de juventud, lleno de vitalidad, no tenía hijos. Y el profeta se pregunta, ¿y su generación? ¿Quién la contará? Pero más adelante le explicaré una expresión que aparece y dice, y verá linaje. Y le explicaré qué es eso.
Pero esta es la primera impresión, como que pasó por esta vida y no tenía hijos. Dice, su generación, ¿quién la contará? Y no hay una descendencia física de él, pero hay un pueblo espiritual, que es su familia. Y somos nosotros, la iglesia, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y de verdad que nadie la puede contar, porque a través de estos 2000 años de historia humana somos millones y millones y millones. Y un día esa familia estará reunida en su presencia, aquel día que suene la trompeta y que esta palabra que está a mi espalda se haga realidad, Maranata, cuando Cristo venga. Y entonces Él se reunirá con su familia. No tuvo hijos físicamente, pero Él ganó un pueblo que lo compró con su sangre preciosa, dice la Biblia. Un pueblo innumerable, un pueblo numeroso. Y quiero que note ahora en ese versículo 8, después que dice, y su generación, ¿quién la contará? Dice Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esa expresión, fue cortado de la tierra de los vivientes. Como Juan el Bautista hablaba de un juicio y decía que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Cuando hemos estudiado aquí sobre la hoz aguda en la mano, que cortaba todo desde raíz, eso habla de un acto instantáneo, violento, agresivo. Isaías anticipaba su muerte. Dice, será cortado, él padecerá una muerte violenta. Daniel el profeta, cuando da aquella maravillosa profecía de las 70 semanas, dice Daniel capítulo 9, versículo 26, dice, y se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo es el Mesías, y dice Daniel, anticipaba en su profecía, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, que no iba a morir de algo natural, iba a ser una muerte violenta, tal como le dice Isaías, será cortado de entre los vivientes. Todo esto estaba enfocado hacia la cruz. Y cuando David habla acerca de esto y lo expresa en el Salmo 22, y cuenta que comienza con aquella expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la soledad de la cruz, cargando todo nuestro pecado. Y dice allí la palabra de Dios, en el capítulo 22 de Salmo, verso 12, habla, dice, toros fuertes, toros de Basán me han rodeado. Esos toros que se caracterizaban por un mugir poderoso que se oía de una colina a la otra, y eran toros fieros y fuertes, y Jesús veía a la multitud como toros de Basán, eran con conducta agresiva, salvaje, todos ellos estaban ahí preparándose para terminar con su vida en la cruz. Y dice David, en ese Salmo 22 y el verso 12, él habla de leones, dice, que la boca estaba abierta, dice, como leones, que abrieron su boca como león rapaz y rugiente. Así estaba la multitud frente a la cruz, querían cortarlo de entre los vivientes. Y luego cambia la figura David y dice él, dice, perros me han rodeado. Viendo Jesús desde la cruz aquella multitud, los perros que eran considerados como portadores de bacterias y como eran considerados como bestias impuras, de así se veía la multitud. Dice, perros me han rodeado, estos no son personas, se están comportando como perros. Y luego dice ahí el Salmo, cuadrilla de malignos, bien organizada, la maldad organizada frente a la cruz, dice David, cuadrilla de malignos. Isaías lo resume. Fue cortado de entre los vivientes. Wow, lo que es la palabra de Dios, ¿no? Cuando usted empieza a ver cómo en diferentes épocas, porque David es de un tiempo, Isaías es de otro tiempo, Daniel es más cercano a Isaías, pero no estaban en el mismo ámbito de su ministerio, pero todos coinciden en su profecía, enfocándose a la cruz y a la obra de aquel que es nuestro Redentor. Dice la palabra de Dios, hermano. Ahora observe, dice ahí versículo 9, ponga atención, verso 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Esa es otra de las expresiones que demuestra que no está hablando de una nación, esto está hablando de una persona que es Cristo, ¿no? Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Le leo otra vez y vaya repasando en su memoria
¿A qué le suena familiar esta expresión de Isaías? Otra vez, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Hay alguien que ya detectó esta profecía? ¿A qué iba a estar relacionada? Dice la palabra, con los impíos fue su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No pierda este capítulo que vamos a volver y acompáñeme para develar esto. No es un misterio, está claro. Cuando usted lo lea junto conmigo va a decir, a eso se refería. Mire, observe hermanos, en el Evangelio de Lucas el capítulo 23, y ahí vamos a comprender lo que Isaías dijo, que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lucas, hermanos, el capítulo 23, vea cómo dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versículo 32, Lucas 23 y el versículo 32, dice la palabra, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. ¿Qué dijo Isaías? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Llevaban a la cruz a Jesús, iban dos malhechores juntos con él para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. La gente miraba, hermano, y decía, si este hombre es el rey de los judíos, se burlaban frente a la cruz. Aún los gobernantes le desafiaban y decían, si eres el Hijo de Dios, ¿cómo estás ahí entre dos delincuentes, homicidas, muriendo ahí? Porque Isaías ya lo había dicho, entre los impíos sería su sepultura. Pero también dijo Isaías que con los ricos, dijo el profeta Isaías en ese versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte. Pues aquí Lucas también lo explica, observe en este capítulo 23, verso 50, cuando dice, con los ricos fue en su muerte. Dice la palabra que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. La Biblia habla de José de Arimatea. Mateo 27, verso 57 dice que era un hombre rico. Mateo 27, 57, era un hombre rico. Isaías dijo, con los ricos será en su muerte. El deseo de la gente de verlo en la sepultura con los impíos no se pudo concretar, porque José de Arimatea le dio la tumba propia, la tumba de un rico que habían excavado en la piedra, y allí fue y lo pusieron al Señor, solo, su cuerpo allí. Ahora el Evangelio de Juan, capítulo 19, ahí veremos al segundo rico, para que tome fuerza el cumplimiento de la profecía de Isaías, con los ricos fue en su muerte. Primero quiero que lea Mateo 27, porque quiero que vea usted, que compruebe que José de Arimatea era un hombre rico. Mateo 27 primero, versículo 57, Mateo 27, versículo 57.
Ya está ahí frente a ese pasaje, hermano. Mateo 27, verso 57, dice, cuando llegó la noche vino un hombre, ¿qué dice la Biblia? Rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y este fue a Pilato, tal como lo contó Lucas. Solo que Lucas da otros datos, que era un miembro del concilio, de la alta sociedad, era un líder religioso, un líder espiritual, pero también era discípulo de Jesús. Pero Mateo nos revela ese detalle que confirma lo predicho, lo profetizado por Isaías. Era un hombre rico. Ahora mire el segundo hombre rico en Juan capítulo 19, que estuvo ahí en ese momento. Y es el motivo por el cual Isaías profetizó diciendo, más con los ricos será en su muerte. Juan, capítulo 19, verso 39. Juan 19, verso 39. Le voy a leer el 38 también, así usted puede comprender que estamos hablando de la misma escena. Juan 19, verso 38 primero. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, y entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y ahora ponga atención, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras, preparando ahí toda la ceremonia del entierro del cuerpo, o del poner el cuerpo en la sepultura. Ahí apareció el segundo hombre rico, Nicodemo. Era de la alta sociedad, era de quien habla el Evangelio de Juan capítulo 3, diciendo que era el principal en la sinagoga. Era un hombre importante en el pueblo, influyente en la vida del pueblo. Y estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, hacen que sea realidad la profecía dicha 700 años antes por Isaías, y con los ricos será en su muerte. Uno le dio la tumba y el otro preparó todo, el incienso, la mirra, los aloes, todo lo que era la ceremonia, el servicio fúnebre, diríamos. Los ricos, con los ricos fue en su muerte. Lo vieron con los impíos en la cruz, con los malvados, con los ladrones y homicidas, pero con los ricos fue en su muerte. ¿No le parece que la Biblia se cumple detalle a detalle? Todo es una gran conexión, y esto es lo que fortalece nuestra fe y aviva nuestra fe. Dios ha tenido en cuenta cada detalle de la historia y todo se ha cumplido. Y ya verá al final del mensaje un gran cumplimiento. Volvemos a Isaías 53, son 2 versículos nomás, ya estamos ahí casi terminando con este capítulo de Isaías y con nuestro mensaje. Volvemos al versículo 10, que fue con el cual hemos iniciado el mensaje, pero creo que hay un comentario más que le quería hacer ahí. Observe por favor la escritura, Isaías el capítulo 53, dice ahí, el versículo 9 en la parte final, eso es lo que le quería comentar. Dice, aunque nunca hizo maldad. ¿Ya vio esa parte ahí? Dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Él nos enseñó hasta de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos hermanos que aún nos blasfeman, aquellos que nos difaman. Dice, vamos a orar por ellos. Decía Pedro cuando hablaba de que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, dice Pedro, y cuando le maldecían, respondía con bendición. Es lo que está diciendo Isaías acá. Es lo que está diciendo Isaías. Dice Isaías claramente al fin del verso 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La pureza de labios, la pureza de su boca, de su hablar, lleno de amor. Yo creo que la única acusación que verdaderamente podrían haber hecho contra nuestro Señor era acusarlo de exceso de amor, porque había demasiado amor en él por el pecador. Pero también aquí en esa palabra de Isaías entra lo que leí en Lucas, cuando él desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hubo engaño en su boca, no había maldad, no había nada de impureza, no había engaño en su boca, era lo más puro. Y ahora en el versículo 10 con el cual iniciamos y terminamos también nuestro mensaje. Dice el versículo 10, con todo esto,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y hemos explicado eso. ¿Cómo fue que Jehová lo quebrantó? Porque esa palabra quebrantar tiene, cuando varias veces aparece en este capítulo la palabra herido por nuestro pecado, herido, más él fue herido por el pecado del pueblo, y se repite esa expresión, y esa palabra herido es la palabra quebrantado, que fue traspasado, hermano, horadado. El Salmo 22 dice que él en la cruz dice, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron quiere decir que lo atravesaron, que lo perforaron. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies. Dice, Jehová estuvo para quebrantarlo, explicando que la muerte iba a ser cruel, el sufrimiento iba a ser extremo. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. A eso estuvo sometido en la cruz, a padecimientos. Pero mire lo que sigue, hermanos, de este texto. Dice, mas cuando haya puesto su vida, otra expresión más que demuestra que no está hablando de una nación, sino de una persona. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Primero, hermanos, dice, cuando haya puesto su vida en expiación. La doctrina de la expiación merece al menos una prédica extensa entre nosotros. Es una de las doctrinas más profundas de la Biblia y más hermosas de la Biblia. La expiación era el sacrificio que se ofrecía. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento sobre el sacrificio expiatorio derramaban ahí la sangre del animal para que esa sangre cubriera el pecado del pueblo, de una familia. Pero Jesús, cuando fue como el Cordero de Dios a la cruz, su muerte, hermanos, quitó el pecado, no lo cubrió, lo quitó, lo separó de nuestras vidas, quitó el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ponga atención, le voy a leer aquí un pasaje de la Biblia, dice así, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí aparece nuestra palabra, esto es Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25 dice que el Señor Jesucristo, hermano, consiguió nuestra redención, nos rescató, y dice que Él se ofreció allí en propiciación, puso su cuerpo en sacrificio. La misma expresión propiciación aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Esa es una extensa doctrina, la de la propiciación. Cristo como el Cordero de Dios, ofrecido en el altar de la cruz del Calvario por nuestro pecado. Ese era un tipo de los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, poniendo un cuerpo de un animal en el propiciatorio. Pero ahora Cristo es nuestra propiciación en el altar de la cruz. Él se ofreció como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Dice Isaías entonces, hermanos, ahí, dice, cuando haya puesto su vida en expiación. Así que Isaías anticipaba el modo de sacrificio que iba a ser. Ahora piense conmigo, los que estuvimos ayer, dice que él como cordero fue llevado al matadero, él mudeció y no abrió su boca. El cordero normalmente, el sacrificador o el verdugo, póngale el nombre que usted quiera, tenía el cordero inocente, indefenso, y levantaba su barbilla con un dedo y le cortaba el cuello hasta desangrarse. A ese sacrificio se le llama inmolado. Y usted cuando mira en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, por ejemplo, y ve allá aquel coro, y ve allá a los ancianos y la gente que cantaba un cántico nuevo, eso sucederá en el futuro, pero ahí está puesto en detalle, y verán al Cordero inmolado. El Cordero de pie, está vivo, pero dice la Biblia que fue inmolado, fue crucificado, como cordero llevado al matadero, fue degollado. Esa es la inmolación, es el estilo de muerte que vemos en la cruz. Pero en Apocalipsis vemos al Cordero de pie.
Y en Apocalipsis capítulo 1 dice Juan, dice, yo sentí una voz. Y el que hablaba conmigo dice, y caía a sus pies, dice Juan. Y esa voz me dijo, levántate, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. El Cordero inmolado, Cristo vive, hermano. Cristo vive. ¿Quieres saber cómo fue esto? Le diré las dos cosas. Cómo Dios estuvo detrás de todo esto, cargando en él el pecado de todos nosotros. Y le voy a dar la evidencia de que nuestro Cristo vive. Y ahí ya vamos a terminar. Busque un momento ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Pedro y los otros usaron este tema en el sermón de Pentecostés. Y allí en ese sermón de Pentecostés, en este tramo del sermón de Hechos, capítulo 2, versículo 22, y mientras va ahí esa búsqueda, les debía una explicación. Cuando Isaías preguntaba, ¿y su generación quién la contará? Y en el versículo 10 que leímos recién decía allí, y él verá linaje, una herencia. ¿Cuál es la herencia? La iglesia. Esa es su herencia, verá linaje. Y ahora esto está conectado con el final del mensaje. Hechos 2, verso 22. En el sermón de Pentecostés, en ese tramo, Pedro dice así, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis, a este entregado, escucha hermano lo que dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dijo Isaías? Que Dios lo sujetó, hermano, a padecimiento. Dios quiso quebrantarlo. ¿Qué decía Isaías? Que era el título de nuestro mensaje, mas él fue herido por Dios y abatido. Y ahora Pedro en el sermón dice que él fue entregado, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo eso con su Hijo? Porque era la única forma que nosotros pudiéramos ser salvos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, ofreció lo mejor del cielo. Y eso era lo que nos podía salvar a nosotros, a su Hijo. Y ahí está Él. Hubo tinieblas 3 horas cuando Él estuvo en la cruz. Algunos dicen, Dios no pudo soportar ver a su Hijo sufrir tanto. Y 3 horas de tinieblas cubrieron la tierra. Quizás sea ese el motivo. Pero hay algo precioso que sucedió allí. Observe cómo sigue el texto. Dice, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dios, hermano, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquellos teólogos antiguos que estudian el idioma griego, la palabra dolores que aparece ahí, dolores de la muerte. La palabra dolores en el idioma griego es la palabra odinas, y esa palabra odinas se usa en el dolor que se produce en un parto. Cuando una mujer da a luz, y ya se conoce, y las madres aquí saben mejor que nosotros de qué estamos hablando, cuando se produce ese dolor, se utilizaba la palabra odinas. ¿Sabe lo que está diciendo él? Dice que el sepulcro, como dice aquí, el sepulcro no pudo retener en las entrañas a Jesús y tuvo que abrirse y se dio a luz la resurrección. Es eso lo que está hablando. Dice, los dolores de la muerte no pudo ser retenida por ella, como una madre cuando llega al cumplimiento de su tiempo, ya no puede retener y da a luz. Y allí se dio a luz, al tercer día, la resurrección, tal como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, tal como fue dicho en la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches, y Cristo iba a resucitar. Dice Pedro y los otros en este sermón, dice, imposible que hubiese sido retenido por la muerte. Cristo resucitó, esa es la buena noticia hoy.
Cristo resucitó. Y ahora él parado frente a la tumba de su amigo Lázaro, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el verso 25, dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Soy la resurrección y la vida, dice él, y el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. La resurrección de Cristo hable para nosotros el camino de esperanza, de que él va a cumplir la promesa, que donde él está, nosotros también estaremos. Porque la misma resurrección nos espera, salvo que él venga en este tiempo que estamos de pie, y entonces no vamos a necesitar resucitar. Pero le dice Pablo a los corintios: nuestro cuerpo va a necesitar ser transformado. Los que están muertos, cuando él venga, necesitarán resucitar. Y los que están vivos, si es en este caso el nuestro cuerpo necesita ser transformado. Y ahí sí, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con él. Cristo viene, no muerto, viene el Cristo resucitado. El que la tumba no pudo retener. Todo lo que Isaías nos contó lo podemos comprobar en el Nuevo Testamento, en la vida y en la obra de Cristo. La palabra de Dios es precisa, la palabra de Dios es certera. En esta palabra necesitamos seguir confiando, edificándonos, fortaleciéndonos. Esta palabra es la gran fuente de bendición, que nos habla del amor de Dios, del Cristo que murió en la cruz para salvarnos y para darnos salvación. A pesar de que todos nos descarriamos como ovejas, su amor fue más grande, más inmenso y más intenso. Y nos buscó, aunque nos portamos como mensos, nos salvó. Nos salvó. Cristo nos salvó. Él vive y pronto viene por nosotros. El desafío para usted y para mí en esta hora es tomar su cruz y seguirle cada día. Y hacerlo con fidelidad y hacerlo con constancia. Cristo es nuestro Salvador, que también sea el Señor de nuestras vidas. Si nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios, y todavía nos queda un mensaje más sobre Isaías 53 ya para el próximo fin de semana, Dios mediante, y hay que escuchar todos los mensajes que hemos dado sobre ese capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El segundo mensaje: despreciado y desechado entre los hombres. El tercer mensaje: el silencio del Cordero. Y el mensaje de hoy, hermano: Cristo fue herido y quebrantado por Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por cada alma aquí en este lugar. Y necesitamos de tu bendición.